Me llamo Ramón. Eran casi las 2 de la madrugada cuando atravesaba la carretera México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 31. Llevaba más de 12 horas manejando, transportando carga hacia el sur. La noche era oscura, sin luna, y el frío se metía por las rendijas del tráiler. Apenas había tráfico, solo yo y mi monstruo de acero rugiendo por la cinta asfáltica. De pronto, algo cruzó la carretera. Fue tan rápido que apenas lo vi. Un bulto grande, oscuro, con reflejos brillantes en los ojos. Reaccioné demasiado tarde. Sentí el golpe seco contra la defensa del camión, luego el chillido de los frenos cuando intenté detenerme. El corazón me latía con fuerza. Respiraba agitado. ¡Mierda! ¿Qué chingados fue eso?, murmuré mientras tomaba la linterna y bajaba a ver. La carretera estaba silenciosa, solo el tic-tic del motor enfriándose y el viento moviendo las ramas de los árboles. Caminé hasta el frente del tráiler. Ahí, sobre el asfalto, había un rastro de sangre y pedazos de piel o pelo. La defensa estaba abollada, con marcas de garras. Lo que fuera que había atropellado no estaba ahí. Había huellas enormes como de perro, pero deformes, que se dirigían al monte. Tragué saliva. No podía haberse ido muy lejos después de semejante golpe. Me asomé al monte con la linterna. «¡Ey! Si hay alguien herido, grite. No quiero problemas», dije con voz temblorosa. La respuesta fue un gruñido. Bajo las sombras de los árboles algo se movió. 2 ojos brillantes me miraban. Luego, la silueta de un animal enorme emergió. Parecía un lobo, pero caminaba en 2 patas. La piel colgaba a jirones, y su cara no era completamente animal ni completamente humana. Tenía una boca grande, con colmillos filosos y babeantes. Sentí que las piernas me fallaban. El ser avanzó con lentitud. Retrocedí, tropezando con mi propia bota. «No puede ser, no puede ser», murmuré. Intenté correr hacia la cabina del tráiler, pero el monstruo ya estaba casi sobre mí. Entonces, en un acto reflejo, levanté el brazo y lo usé como escudo. Sus garras chocaron contra mi antebrazo, abriéndome la piel, pero no me detuve. Apreté los dientes y, con toda la fuerza que tenía, le solté un puñetazo en el hocico. La criatura soltó un chillido, tambaleándose. No perdí la oportunidad y le di una patada en el torso, logrando alejarlo unos metros. Aproveché el momento para correr al tráiler. Mis manos temblaban mientras abría la puerta y subía de un salto. Encendí el motor y en los faros vi cómo el monstruo ya se levantaba, con una furia indescriptible en los ojos. Aceleré con todas mis fuerzas. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo la silueta del hombre volvía a cambiar bajo la luz de los faros. El ser se puso de pie, ahora de nuevo con forma de bestia, y me miró fijamente hasta que desapareció en la oscuridad del bosque. No volví a pasar por ese tramo de la carretera sin recordar lo que vi aquella noche. Pero lo peor fue lo que ocurrió días después. Una noche, en un área de descanso, mientras tomaba café en una fonda, sentí una mirada pesada sobre mí. Al levantar la vista, vi a un hombre con cicatrices en el rostro, sonriendo desde una mesa en la esquina. Lo reconocí al instante. El hombre me guiñó un ojo y se llevó una mano a la boca, mostrando unos dientes afilados. Era pasada la medianoche cuando manejaba por la carretera de Cumbres de Maltrata. A esas horas, la neblina caía espesa y la luz de mis faros apenas lograba atravesarla. Había aceptado un viaje de última hora y, aunque no me gustaba transitar por esa zona de noche, no tenía opción. Era eso o perder un buen pago que me servirá para el tratamiento de la enfermedad de mi hija. Todo iba relativamente normal hasta que vi algo extraño a lo lejos, justo en medio del camino.
Pisé el freno y mi tráiler chirrió hasta detenerse. Ahí, en el pavimento húmedo, se veía un gran círculo dibujado con lo que parecía ser sangre. Dentro del círculo había velas negras apagadas y restos de lo que seguramente había sido un animal. Me recorrió un escalofrío. Todo indicaba que alguien había hecho un ritual y no quería quedarme a averiguar qué clase de cosas invocaron. Intenté rodearlo con el tráiler, pero la carretera era angosta y peligrosa. No tuve de otra más que bajarme para mover algunos objetos. Bajé con mi linterna en mano y me acerqué con precaución. El hedor era fuerte, una mezcla de carne podrida y algo más que no podía identificar. Noté que en el suelo había marcas de pies descalzos, como si alguien hubiera estado bailando o moviéndose dentro del círculo. Tragué saliva y me apresuré a empujar los restos fuera del camino. Justo cuando regresaba al tráiler, escuché un susurro. Me detuve en seco. No era el viento, no era mi imaginación. Eran voces, varias, hablando en un murmullo bajo, como si estuvieran rezando. Volteé hacia los lados, pero la neblina no me dejaba ver nada. Aceleré el paso, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Subí al tráiler de un salto y aseguré la puerta. «Vámonos rapidito», me dije mientras encendía el motor. Pero al mirar por los espejos retrovisores, vi algo que me hizo maldecir en voz baja. A lo lejos, en la orilla del camino, se veía la silueta de una mujer. Era alta, con cabello larguísimo que se perdía en la neblina. No podía ver su rostro, pero sentí que me miraba directamente. Mi instinto me gritó que no la viera más, que avanzara sin detenerme. Pero en cuanto pisé el acelerador, el motor se apagó de golpe. La radio del tráiler empezó a emitir un ruido raro, una especie de estática entrecortada por susurros. «Déjate de mamadas, vámonos ya», dije en voz alta, como si eso me diera valor. Intenté encenderlo de nuevo, pero nada. De pronto, un golpe fuerte sacudió la parte trasera del tráiler, como si algo se hubiera estrellado contra él. No iba a quedarme a averiguar qué era. Tomé mi celular, pero no había señal. Otro golpe, esta vez más fuerte, como si algo estuviera intentando abrir la caja del tráiler. La silueta de la mujer ya no estaba en el camino. Mi respiración se aceleró y mi mano temblaba sobre la llave de encendido. «Vamos, vamos», murmuré. Y entonces, cuando estaba a punto de intentar una última vez, algo pasó. Las velas del círculo se encendieron solas, una a una, hasta iluminar por completo el ritual. El hedor se hizo insoportable, y ahí, en medio del círculo, pude ver sombras moverse, retorciéndose como si estuvieran hechas de humo y carne. Mi instinto me gritó que no mirara, pero no podía evitarlo. Las sombras se arrastraban hacia mí. Pisé el pedal con todas mis fuerzas y esta vez el motor rugió de inmediato. Sin pensarlo, avancé, pasando sobre el círculo y dejando atrás aquel infierno. Por el retrovisor vi cómo las luces de las velas se apagaban de golpe y la neblina volvía a tragarse todo. No paré hasta llegar a una gasolinera. Me bajé temblando, encendí un cigarro y me quedé ahí, sin decir nada. Un viejito que atendía el lugar me miró y dijo: «También te topaste con ellas, ¿verdad?». No quise preguntar a qué se refería. Simplemente asentí, subí de nuevo al tráiler y seguí mi camino, jurándome que nunca volvería a tomar esa ruta de noche. Pero la sensación de que no viajaba solo me acompañó el resto del camino. Cada tanto, el retrovisor reflejaba algo que no quería ver. Una figura alta, de cabello largo, oculta entre la neblina, siguiendo el tráiler a distancia. No estaba seguro si era real o si el miedo me estaba jugando una mala pasada, pero cada vez que parpadeaba, sentía su presencia más cerca. Cuando finalmente llegué a mi destino, estacioné el tráiler y bajé de un salto, con las piernas temblorosas.
La luz del amanecer disipaba la niebla, pero no la sensación de que algo había cambiado. Revisé la caja del tráiler antes de entregar la mercancía, temiendo encontrar algo extraño. Nada. Todo estaba en orden, como si nada hubiera pasado. Respiré hondo, convencido de que todo había sido mi imaginación, una mala noche en la carretera. Pero antes de cerrar la puerta de la caja, vi algo en el suelo. Un rastro de huellas descalzas, mojadas, que no eran mías, y que se alejaban hacia la calle, perdiéndose entre la gente. El viento soplaba con fuerza aquella noche en la carretera Federal 15. Yo iba manejando rumbo a Hermosillo, con la idea de llegar antes del amanecer. La radio apenas agarraba señal, y la única compañía era el sonido del motor y la línea interminable del asfalto. Había escuchado historias de apariciones en esta carretera, pero nunca les había dado importancia, hasta esa noche. A la altura de un tramo solitario, pasadas las 3 de la mañana, las luces de mi tráiler iluminaron algo que me heló la sangre. Una figura de una mujer de pie a la orilla de la carretera. Su vestido blanco ondeaba con el viento y su cabello largo y oscuro le tapaba el rostro. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero intenté ignorarla. Sin embargo, al pasar a su lado, giró la cabeza de golpe y pude ver su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Era solo una sombra borrosa, sin ojos, sin boca, sin nada. Apreté el volante con fuerza y aceleré. El miedo me carcomía, pero intentaba convencerme de que había sido un truco de la vista. No pasaron ni 5 minutos cuando algo aún peor sucedió. En el espejo retrovisor, la misma mujer estaba sentada en la parte trasera del tráiler. No tenía cómo haber subido. No tenía por qué estar ahí. ¡No puede ser!, grité mientras sentía cómo me faltaba el aire. Mi primer instinto fue pisar el freno, pero algo dentro de mí me advirtió que no lo hiciera. En cambio, seguí manejando con el corazón latiéndome en la garganta. El espejo empezó a empañarse, y en medio de la neblina apareció un mensaje escrito con letras torcidas y temblorosas. No debiste parar. Mi piel se erizó. No había parado. No le había hablado, pero ella seguía ahí. Las luces de otro vehículo se asomaron en la distancia y, de pronto, la neblina dentro de mi cabina desapareció. Miré el espejo. La mujer ya no estaba. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el maldito miedo no me dejaba. Llegué a la siguiente gasolinera y me estacioné. Necesitaba bajarme, respirar aire fresco y convencerme de que todo había sido mi imaginación. Cuando entré a la tienda, el empleado me miró con curiosidad. ¿Todo bien, jefe? Se ve pálido. Solo fue un mal rato en la carretera, dije frotándome la cara. El hombre asintió con una media sonrisa. Déjeme adivinar. La vio en el camino, ¿verdad? Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo sabe? Porque no es el primero que viene diciendo lo mismo. Esa mujer se aparece seguido. A los que paran a ayudarla, nunca se les vuelve a ver. Usted tuvo suerte. Salí de la tienda con el alma hecha trizas. No podía quedarme ahí mucho tiempo. Encendí el tráiler y seguí mi camino. Pero cada que revisaba el espejo, no podía evitar la sensación de que alguien, o algo, aún me estaba observando desde la oscuridad. El resto de la madrugada transcurrió en un silencio inquietante. La carretera se extendía solitaria y mi paranoia crecía con cada kilómetro. Cada vez que el parabrisas reflejaba las luces de los postes, tenía la sensación de que su sombra se deslizaba entre los destellos. Intenté no pensar en ello, pero mi piel seguía erizada. Al amanecer, llegué a una pequeña fonda en la orilla de la carretera. Decidí detenerme por un café y despejarme. Mientras bebía, un anciano sentado en la mesa de al lado me observó con interés.
¿La vio, verdad?, preguntó sin rodeos. No respondí de inmediato, pero mi silencio fue suficiente. Dicen que esa mujer busca a alguien, continuó el viejo. No solo se aparece, sigue a los que tienen algo que ver con ella. A veces los deja ir, otras veces no. Supe que no quería seguir escuchando. Pagué rápido y volví al tráiler, pero al cerrar la puerta noté algo en el asiento del copiloto, un mechón de cabello negro y largo. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. No sabía cómo había llegado ahí. No sabía si realmente me había librado de ella. Encendí el motor y seguí mi camino. Pero desde entonces, cada vez que reviso mis espejos, temo ver aquel rostro vacío observándome en la distancia. Soy trailero desde hace más de 20 años. He rodado por todo el país y me ha tocado ver cosas que mejor ni recordar. Pero lo que me pasó en Durango, en las famosas curvas del Perico, es algo que jamás podré borrar de mi cabeza. Era casi medianoche y venía de Torreón con rumbo a Mazatlán, jalando un cargamento de abarrotes. La carretera estaba sola, solo de vez en cuando me cruzaba con otro camión o algún carro. Esas curvas son traicioneras, así que iba con cuidado, sin pasarme de los 60 kilómetros por hora. De repente, noté que el radio empezó a hacer interferencia, como si alguien estuviera tratando de hablar, pero con una voz distorsionada, entrecortada. Me dio un escalofrío, pero traté de no hacerle caso. Pensé que tal vez era por la señal, que en esa zona se va a cada rato. Apenas pasé una curva cerrada, la vi. A un lado de la carretera, una mujer parada, envuelta en un rebozo negro. No hacía autostop, no movía las manos, nada. Solo estaba ahí, inmóvil, con la cara oculta en la sombra del rebozo. El instinto me dijo que no me detuviera. No sé por qué, pero me dio una sensación horrible, como si estuviera en el lugar equivocado. Seguí manejando sin voltear, tratando de ignorarla. Pero 1 kilómetro más adelante, ahí estaba otra vez, o tal vez la misma, otra mujer de pie, con el mismo rebozo negro. El estómago se me hizo nudo. No podía haber llegado tan rápido. Me di cuenta de que la radio ahora solo emitía estática. Algo no estaba bien. Apreté los dientes y seguí adelante, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome una broma por el cansancio. Pero en la siguiente curva, otra vez, esta vez más cerca del carril. Me atreví a mirarla de reojo y juro por mi madre que vi su cara. Era una anciana, pero con unos ojos enormes, completamente negros, como pozos sin fondo. Sonreía, pero su boca era demasiado ancha, como si se hubiera desgarrado de tanto reírse. Me sudaban las manos. Me repetía a mí mismo, no pares, no pares, no pares. Pero justo cuando pasé junto a ella, escuché algo golpeando el techo del tráiler. Un golpe fuerte, como si algo hubiera caído desde arriba. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Seguí manejando, pero los golpes continuaron, como si algo estuviera trepado en la caja. El retrovisor lateral me mostró algo que nunca olvidaré. Una silueta negra, encorvada, con brazos larguísimos, gateando sobre mi tráiler. Parecía una araña, pero con forma humana. En ese momento, lo único que pensé fue en salir de ahí. Aceleré sin importarme las curvas, sintiendo cómo la carga se movía de un lado a otro. De repente, los golpes pararon. Todo quedó en un silencio aterrador. Creí que lo peor había pasado, hasta que sentí un aliento caliente en mi nuca. Casi pierdo el control del tráiler. Me atreví a mirar por el espejo interno y ahí estaba su reflejo, sentada en el asiento del copiloto. Esa misma anciana de la carretera, pero con una sonrisa monstruosa. No sé cómo logré reaccionar, pero de un manotazo encendí la luz de la cabina y recé lo primero que se me vino a la mente. En un parpadeo
parpadeo. Ya no estaba. Manejé sin detenerme hasta llegar a un parador en la carretera. Me bajé temblando y prendí un cigarro, tratando de calmarme. Un viejo trailero que estaba ahí me vio la cara y me preguntó qué me había pasado. Cuando le conté, solo asintió con la cabeza y me dijo: «Las brujas, compa. No es la primera vez que joden a un trailero en esas curvas, pero si te dejaron ir, considérate con suerte». Desde esa noche, cada que paso por las curvas del Perico, llevo un cuchillo bajo el asiento y un rosario colgado en el espejo. No sé si sirva de algo, pero prefiero no arriesgarme, porque en la carretera hay cosas peores que la soledad. Mateo nunca había manejado un tráiler en su vida. Su padre siempre le decía que ese trabajo no era para él, que estudiara, que se dedicara a otra cosa. Pero cuando llegó esa oferta, con una paga ridículamente alta solo por hacer un viaje nocturno por la carretera 57, su padre aceptó sin dudar y le pidió que lo hiciera en su lugar. «Es dinero fácil, hijo, solo lleva la carga y regresa». La noche era oscura y la carretera parecía infinita. Mateo ajustó sus manos al volante y revisó el retrovisor. Todo era un vacío de negrura atrás de él. No había coches, no había luces de ningún poblado, solo el sonido del motor y el golpeteo del viento contra la cabina. Al menos la radio funcionaba, aunque apenas si captaba una estación. Había pasado una hora cuando vio la primera luz. Un destello azul apareció a lo lejos, en el cielo. Primero pensó que era un avión, pero la luz descendió lentamente, moviéndose en patrones imposibles. No iba en línea recta ni caía, simplemente flotaba. Mateo tragó saliva y trató de ignorarla. A los pocos minutos, otra luz apareció, esta vez a su derecha, roja, intensa. Se movía en paralelo al tráiler a la misma velocidad. Mateo aceleró, pero la luz lo imitó. Giró el volante ligeramente, intentando apartarse del camino que trazaba aquella cosa, y entonces se dio cuenta de que había otra luz del lado izquierdo, verde. Ahora eran 3. Mateo sintió como el miedo le presionaba el pecho. No podía ser un helicóptero, no podían ser drones, no se movían como máquinas, parecían vivos. Entonces la radio empezó a fallar. Primero fueron estática y ruidos distorsionados. Luego, entrecortadamente, se escucharon palabras que no entendía, susurros en un idioma que no era humano. Mateo intentó apagar la radio, pero el sonido seguía, como si estuviera dentro de la cabina, como si las luces le hablaran. Fue cuando se dio cuenta de que la carretera se estaba iluminando. Una luz blanca y cegadora apareció en el cielo, justo encima de él. El tráiler comenzó a perder potencia. Las luces del tablero parpadeaban. Mateo presionó el acelerador con todas sus fuerzas, pero el motor se ahogaba, como si algo estuviera absorbiendo la energía del vehículo. El miedo se convirtió en puro pánico cuando vio cómo el suelo comenzaba a alejarse. No el suelo. Era el tráiler el que estaba subiendo, como si algo lo jalara hacia arriba. Las luces rodeaban la cabina y dentro de ellas Mateo creyó ver sombras, figuras humanoides con extremidades largas y ojos que no reflejaban nada más que oscuridad. Mateo gritó, forcejeó con el volante, intentó abrir la puerta, pero algo lo mantenía pegado al asiento. La luz lo envolvió completamente y por un segundo todo fue blanco. Cuando despertó, estaba en la carretera, estacionado perfectamente en un acotamiento. La radio sonaba con normalidad, el tráiler estaba encendido y su celular marcaba la misma hora que cuando todo comenzó, como si nada hubiera pasado. Pero cuando miró sus manos, notó algo. Su piel tenía marcas, líneas delgadas y simétricas, como cicatrices perfectas, y en su cabeza una voz, un susurro que no entendía pero que no se iba.
Mateo nunca supo qué pasó exactamente esa noche en la carretera 57. Nunca le contó a su padre lo que vivió. Solo dejó el tráiler, cobró el dinero y nunca volvió a manejar en su vida. Pero cada noche, cuando cierra los ojos, las luces vuelven a él.